la doctora Lira Méndez. Lira Méndez, vamos a darle un pesito así como de currículo para que sepan con quién están ustedes viendo la materia de sociología de la educación. Y bueno, con un doctorado en educación, con una maestría en planificación, una especialización en currículo y pregrado castellano literatura. Y a veces hago ley y soy abogado de la República. Entonces ahí estamos, compartiendo con ustedes estos 45 años de experiencia docente. Aquí vamos. Pido a Dios, soy muy mariana. Pido a Dios y a la Virgen que me dé mucho, mucho más de vida y con una capacidad bastante clara para poder seguir compartiendo todos estos momentos. Entonces comencemos con esta unidad curricular. Bienvenidos todos, todos a esto. Sociología de la educación. Tenemos un programa también muy importante dentro de la sociología de la educación. Tenemos la definición de la sociología, tenemos educación y sociedad, vamos a ver lo que es educación, socialización de la educación, concepciones de la educación, esencialista y sociológica. Tenemos el estatuto epistemológico de la sociología de la educación, hecho educativo, enseñanza como hecho social. Vamos a desarrollar el aporte de la sociedad en la educación o a la educación, sociología y ciencias sociales de la educación. Es importantísimo que podamos conocer todos estos aspectos. Además, cuando nosotros hablamos de sociología de la educación, es una rama que estudia la relación entre la educación y la sociedad. Sociología de la educación es eso. Estudia la educación y la sociedad. También analiza cómo la educación influye en las estructuras sociales, las desigualdades, la cultura, el poder. Y a su vez, estos factores impactan en el proceso de la educación. Y en esa educación que llamamos formal, ¿sí? Tanto formal como la informal. Y busca a la vez, vamos a comprender el poder educativo desde una perspectiva quizás muy distinta. Entonces es importantísimo que nosotros podamos darle una forma de estructurar los procesos sociales dentro de la educación y que nos da la sociología a la educación. Porque en los sistemas escolares e instituciones que dan vida a la educación o la sociología de la educación informal son todos los sistemas escolares, todos los sistemas escolares. Y cuando nosotros instituciones y la informal viene siendo ese aprendizaje por experiencia, medios de comunicación que están ahí dando pie y que no sé hasta dónde nos ayuda a la educación, los medios, a educación informal. Y moldean a los individuos y a la sociedad como quieren, persuaden. Entonces, ¿cómo vemos todo ello en esta sociedad que tenemos en todo eso? Porque primero tenemos que definir ese contexto social. Para lograr nuestros objetivos sociales, el contexto es fundamental. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque las ideas y las prácticas que surgen en un determinado contexto social, político, llamémoslo también cultural, económico, pueden no aplicar en un contexto con condiciones diferentes. Y verdad que tenemos contextos diferentes, unos vulnerables o no. Si nos vamos allá en Colombia se ven mucho los estratos sociales. Allá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántos estratos, seis, hasta seis llegan. Entonces vemos todo ello. El contexto social es relevante para entender distintos movimientos históricos, distintos procesos que cambian la faz de la tierra. También es importante para comprender el desarrollo económico y tecnológico en esta era y hace entender cualquier tipo de accionar individual porque el hombre es un ser que se define y entonces en parte por aquello que quiere y busca por sus propias orientaciones, como a sí mismo, por los vínculos que tiene con los demás, esa socialización que nosotros podemos llamar, ¿sí? Y que además podemos hacer referencia de una socialización y códigos de comunicación realmente extraordinarios. Desde la propuesta, vamos a decir, de Mill, de Durkheim, y además un vistazo a la historia, esa historia que ha sido, bueno, quizás una maleta de unos conocimientos, porque la teoría de la reproducción nos ha llevado a hacer momentos y hasta resistencia y la nueva sociología de la educación, donde todas las teorías de la sociología de la educación, hay algunas que proponen y dependen de un trabajo individual, mientras que otra es el trabajo colectivo social y es el que está ahora. Respecto a la teoría funcionalista, la escuela selecciona a los individuos según sus capacidades. Escuchen eso. En el orden del desempeño de sus funciones. Y la teoría de la reacción interaccionista, que es un privilegio, que es la investigación y las relaciones sociales en la escuela. Luego la teoría de reproducción y correspondencia asume lo armonioso de la educación y la sociedad. Y la teoría de la resistencia da lugar a la etnografía como camino cualitativo, investigación social. Entonces, vemos a la sociología como una ciencia, decíamos en un encuentro pasado. Sí, la vemos como una ciencia social, así, de alguna forma, pero también debemos pensar en métodos, debemos pensar en esas ciencias que las hablábamos, para poder nosotros hacer un proceso que asimismo señala los enfoques en la formación docente. Entonces, vamos a ligar sociología, educación, pero sociología sujeto, sociología hombre, sociología estudiante, sociología comunidad educativa, sociología representante, sociología.
Entonces, ahí tenemos la formación docente, puesto que tradicionalmente se ha dado tres enfoques. Y entonces, dentro de esos enfoques, el docente, hay conductistas, hay humanistas, hay desarrollistas, que ha sido o ha sido una visión, quizás hasta los años, vamos a ver, los años eh, 80. Y se veía de esa forma, pero se mantiene en el tiempo la competencia, actuación, que no pasará del concepto del entendimiento, porque perdón, porque diagnosticar las necesidades es importante. Porque recibimos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, los recibimos. Pero los recibimos, pero primero tenemos que ver las necesidades de ellos y las necesidades institucionales. Diseñar y conducir la instrucción y manejar las técnicas de evaluación. Sociológicamente se considera que se pueden estar dando insumos dentro de la educación para el fortalecimiento de estos enfoques. Estos enfoques conductistas, este enfoque humanista, este enfoque desarrollista, y con la construcción de instrumentos y que además el desarrollo de una estructura del conocimiento, que es más importante, apoyado en esas habilidades, destrezas que tienen los jóvenes, que tienen los niños, que tiene el docente. Entonces, no es ver a la sociología como una ciencia social, es ver ese binomio, educación y sociedad, educación, sociología. Porque tenemos también, si se está apoyando la educación con la sociología, tomando en cuenta las habilidades su trabajo de forma sistemática, curricular, los juicios, los prejuicios, proporcionar información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones por parte de cada uno de ustedes o de nosotros, de la gerencia, de los coordinadores. O sea, no es solamente ir a la práctica, ir a la escuela, voy a dar clase, aquí está, hice la planificación, doy el contenido, hice actividades recreativas, los niños pasaron la mañana felices, pero ¿ha evaluado los resultados de cada niño? ¿Lo hacemos sociológicamente? ¿O solamente tomamos en cuenta, no sé si ustedes allá hacen la evaluación literal, es decir, con letras, cualitativa, cuantitativa? Evaluamos el perfil docente, nos damos cuenta, nos autoevaluamos, nos evalúan, ¿qué hacemos? Porque el perfil docente desde el ángulo de la racionalidad sustantiva, donde el criterio de la competencia cambiará con el criterio ético, porque es que el problema está en ello, en ese criterio de la competencia, pero de esa competencia que nosotros llamamos mala competencia. ¿Qué me dice Olga? La vi que estaba así como opinando en silencio. Muy buenos días, doctor, y muy buenos días, compañeros. Muy buenos días.
No, la estaba escuchando, pero estaba aquí hablando con un compañero del tema de la homologación que somos compañeros de urbe. Ah, ok. Entonces, la verdad, estaba era un poco distraída. Qué pena. Sí. Aquí con esta sociología manejada desde hace años uno observa el comportamiento del ser humano hasta en esta distancia. La experiencia, ¿no? Sí, sí, tiene toda la razón. Gracias, Olga, gracias. Y disculpe, Olguita, sí, por favor. Tranquila, tranquila. Disculpe, disculpe. Bueno, pero Eduardo no abre cámara, Luis Rafael no abre cámara, Sandy no abre cámara, Luisa no abre clan, Milton, gracias, Eduardo. Tienen que estar acostados todavía. No, juego. Milton tampoco abre cámara. No, no, abran cámaras, Dios. Eso es, Sandy. Bienvenida otra vez. Ok. Milton también, no sé, tiene. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bienvenida. Es que estoy aquí también, estoy poniendo cuidado, pero estoy aquí con tres estudiantes en un parcial. Yo Ah, trabajo para una universidad, entonces estoy aquí pendiente de ellos. ¿con qué universidad trabaja, Sandy? Con la Universidad Antonio Nariño. ¿De dónde? La Universidad Antonio Nariño. Ah, la Universidad Antonio Mariño. Ah, bueno, chévere. Pero mire qué bonito es la tecnología. Hacemos aquí, pero también hacemos allá. Sí, señor. A ver, ahí estamos, compartiendo en todos lados. Entonces, hablábamos de poder hacer ese binomio perfecto entre educación y sociología, porque tenemos que cambiar el criterio. Ese de competencia lo tenemos que cambiar por el criterio ético, donde el docente tenga la suficiente formación para prestar atención al proceso educativo y mejorarlo creativamente con quizás la capacidad de innovación, desarrollar nuevas estrategias en esa labor educativa, que das habilidades para realizarse como ser humano y como docente. Entonces a veces separamos y no somos humanos. Entonces somos así como que nos llevan a encontrarnos de otra manera. Porque el objetivo de este proceso sociológico es alcanzar una cierta meta en la institución educativa. Irnos allá con el compromiso, con la excelencia, la pasión que no puede dejarse, el liderazgo, ujú, como energizantes. Eso es. Esos son energizantes para lograr el aprendizaje significativo de los alumnos, producto de la interacción de esos actores que están dentro del proceso educativo y así obtener prácticas creativas, innovadoras y constructivas, porque es una razón de ser. Por eso estamos dándole a, ese desarrollo histórico en estos tiempos, el siglo XXI, ese desarrollo histórico de la filosofía que no puede dejarse, desde esa filosofía moderna que nace a comienzos del Renacimiento, que nosotros tenemos que vivirla, que vamos a esa filosofía tradicional, ¿sí? Por cuestiones de quizás, vamos a hablarla de la teología. Además, en ese tiempo, inicia con un quiebre del pensamiento establecido que para la Edad Media, ¿sí? Con la aparición de los humanistas y de los movimientos renacentistas, todo va a ir cambiando y ha venido cambiando. Mira el doctorado en humanidades, mención educación.
cómo ha evolucionado la educación. Y el IESI tuvo ese pensamiento. Digo, no, aquí vamos a incorporar o vamos a formar a quienes forman, darle energizantes para que puedan, sin embargo, darle también a esa píldora que puede ser considerada como una diversidad, porque tenemos diversidad de condiciones sociales, variedad de características humanas que se manifiestan en las diferentes culturas y sociedades y que conforman el mundo, ¿o no? Que a pesar de esas condiciones sociales, de esa diversidad de condiciones, que se manifiestan en las diferentes culturas y sociedades que conforman el mundo, eso es realidad, Fernando José. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, mi doctora. Afortunadamente yo creería que es una realidad que es la que nos obliga a nosotros a estar hoy en día como investigadores a la vanguardia y sobre todo en la espera del nuevo conocimiento, ya que afrontar los temas de educación hoy con las diversidades que tenemos en cada región, en cada entorno, en cada ser, en cada sociedad, nos obliga directamente a tener que evolucionar día a día y tener que ir aprendiendo y desaprendiendo para poder ir adaptando esas nuevas o esas teorías a los nuevos pensamientos y conflictos sociales que estamos viviendo en cada uno de nuestros educandos. Ujú, ujú. Ve, entonces tenemos que ir en eso, porque tenemos que ponernos en algo así como somos distintos, o es ser distintos. Hay una diversidad de condiciones sociales fuertes. Cada sociedad desarrolla sus propias expresiones y por lo tanto su propia cultura, las creencias, el arte, el derecho, las costumbres, las tradiciones. Estos son algunos aspectos en los que se refleja la diversidad. Y esa diversidad humana contiene más personas representativas de diferentes culturas, razas, lenguas, géneros, y que todas aquellas manifestaciones humanas de variedad, cultura frente al sujeto, y esa ruptura única de la sociedad, entonces nosotros tenemos, ustedes se ponen a pensar, nosotros tenemos en el ambiente de aprendizaje, ¿sí? En el ambiente de aprendizaje tenemos, ¿cuántos alumnos tienen ustedes en el ambiente de aprendizaje? 30, 35, 20, 25, 40, no sé cuántos. 40 y un 40, poco más en 40, Colombia. 40, con una diversidad de todo, diversidad de cultura. Todos son distintos, familias distintas, costumbres, todos son distintos. ¿Cómo enfrentan ustedes esa realidad educativa socialmente distribuida? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Mire, la sociología de la educación, Dios, educación y sociedad, educación y sociedad, educación, socialización e individualización. Eso es educación. Socializamos, formamos e individualización de igual forma. Sociología de la educación forma un nuevo individuo, tipo de persona. Mira, 40 estudiantes en el aula.
Entonces, definimos nosotros mentalmente, tengo 40 estudiantes, ajá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, educar, formar un nuevo individuo, un tipo de persona para construir a una educación participativa, porque yo voy a hacer autonomía en el estudiante, que él viva cordialmente, que va hacia una globalidad democrática en el tiempo. Porque en estas sociedades contemporáneas que tengo o estamos viviendo, todo eso nos lo tenemos que decir nosotros como docentes, ¿sí? Que estamos viviendo, la educación apunta hacia una democracia pluralista, va apuntando allá. Ajá. ¿Y la sociedad qué hace? Nosotros estamos en educación y nos hacemos todas esas preguntas. Sociedad, convivencia. La actividad junto o un conjunto de hombres, de grupos conscientemente organizado. ¿Será que hay conciencia? ¿Será conscientemente organizado, ordenado, en cierto grado de comunicación y cooperación? ¿Qué función cumple la educación y la sociedad? ¿Juega un papel importante, un rol fundamental? Porque la educación como fenómeno social, pero también el hecho educativo. Enseñanza como hecho social, sociología y ciencias sociales, objeto de estudio de la sociología en la educación. No, mira, nos ponemos a pensar la importancia de la sociología dentro de la educación. Tenemos que definir primero qué es hecho educativo. Y hecho educativo es una de las principales consideraciones para una posible explicación del pensamiento educativo. Tiene que ver con la relación, con la capacidad humana de adquirir y compartir conocimientos. Tiene que ver con la educabilidad y la educatividad que poseemos. Esa tarea la voy a colocar en la plataforma, porque ustedes deben tener claro lo que es educabilidad y educatividad. Hoy no me van a escuchar eso. Ustedes lo van a resolver para que hagan esa relación de la sociología con la educación. Entonces, es importante que podamos hablar nosotros de una sociología de la educación que abarca métodos, abarca prácticas académicas, la sociología de la educación, la influencia de la política. ¿Verdad que hay influencia de la política dentro de la educación? De la economía, si hay influencia de ella, de la religión, sobre los procesos formativos, influencia sobre los procesos formativos. Y es una preocupación, mira, bueno, yo lo veo esencial, central y primaria de esta rama, es poder ubicar a la educación en un contexto social. Porque tenemos sociología de la educación y hay ramas de esa sociología de la educación. Entonces tenemos la educación formal, tenemos la educación informal, que yo les hablaba hace rato de los medios de comunicación que nos persuaden, nos engañan y ahí estamos. Nos forman, nos educan. Doctora, cuando usted dice que hay influencia, disculpe, aquí le saluda Giancarlo Cervantes. Carlos, cuénteme. Giancarlo, doctora. Él decía, cuando dice usted Ay, qué lástima, Giancarlo. Se todos le- esos factores políticos, religiosos, no solo es influencia, sino incidencia, Incidencia. porque ellos afectan de una u otra manera los procesos educativos que se van generando
dentro de las distintas instituciones. Por lo menos las políticas definen el rumbo, la orientación que como docentes debemos orientar en las instituciones. Entonces, Sí. no, algo que siempre está presente dentro de los contenidos que se orientan y demás. Así es, mira, Giancarlo, hay incidencia, hay influencia. Bueno, en fin, estos procesos, porque mira, yo les decía hace rato, educación formal, están las instituciones, están las escuelas, están los colegios, están todos ellos, ¿sí? Están los sistemas en la educación, pero también tenemos la informal que se aprende por experiencia en la calle, esto, lo otro, los medios de comunicación que nos tienen abarrotados, ¿o no? Los medios de comunicación. Es una educación informal, Totalmente. totalmente. Yo sí quisiera, Giancarlo, que me explicara un poco de cómo entiendes tú los medios de comunicación en los procesos de formación informal o de educación informal. Los medios a nivel general, pues, complementan un tipo de factor informativo no siempre veraz. Pues si bien son una forma de mantenernos, sea informados, orientados hacia la actualidad, se constituyen también en una forma, digamos, en muchas ocasiones de presión o represión cuando no se están alineados a ciertos intereses políticos que se manejan en un contexto especializado. Por lo Ujú. menos, quien maneja los medios maneja la información. Y Así son, es. bien dicho, son medios masivos de información. O sea, muchos acceden y muchos creen muchas veces sin consultar qué es lo que representa ahí. Y de una u otra manera afecta el quehacer, sobre todo a nivel educativo, porque cuando uno trata de educar en un pensamiento crítico, muchas veces tiene tener acceso a diversos tipos de información parcializada y orientada termina condicionando ese pensamiento que pueda llegar a tener un educando e incluso un educador, que muchas veces no verifican la fuente, sino que inmediatamente absorben y se quedan con lo que escuchan en primera plana. Claro, mira, Giancarlo, los medios de comunicación son una situación fuerte. Mira, ellos persuaden, convencen, llevan en esa educación informal, llevan al hombre, llevan al individuo a tomar situaciones, a veces hasta rígidas, poco flexibles, porque no dan oportunidad ni siquiera de pensar otra cosa, sino que, ajá, me dijeron, me convencen, yo lo hago. Entonces, los medios de comunicación son extraordinarios, los masivos, informan esto, pero hay una influencia bastante grande ante los temas que interesan a la sociología de la educación. La sociología de la educación tiene estudios sistemáticos, relaciones entre el sistema educativo y la sociedad. Tiene relación de cada grupo social con el sistema educativo. Tiene los procesos, tendencias y políticas sociales cotidianas que tienen lugar a las instituciones. Mire, Emily Durkheim, vamos a pasar Marx, Weber, Karl, todos ellos trabajaron todo la sociología de la educación, que es la ciencia dedicada al estudio de las sociedades humanas, fenómenos, interacciones, procesos de cambio y, por supuesto, tomando en cuenta el contexto. Eso es sociología de la educación. Tenemos mucha. Doctora, en ese aspecto, disculpe que la interrumpa, todos los factores sociales, culturales, políticos, éticos, religiosos, inciden de otra manera en el comportamiento que puedan llegar a tener los actores a nivel general, no solo los actores educativos, sino sociales y Ujú. demás. Así es. Compañero que está Mira, presente también en la reunión, mi compañero Eduardo, trabajamos en una escuela rural. En vista de los efectos, los coletazos que llaman del huracán Melissa, generó una situación climática inusual en la institución donde nosotros laboramos. Y una niña que había escuchado o leído por medio de, no sabría decir si en redes o en la congregación donde está o donde o los las vecinos que asisten a religiones. las iglesias y demás,
que eso era el fin del mundo y la niña le dio un ataque de pánico en el colegio. Imagínese, Dios. quedó, La según me comentan, influencia, ve la influencia es total, una total. cosa. Entonces Son nosotros como educadores tenemos eso tenemos que explicarlo bien a ellos, a los niños. Tenemos que explicar, mire, tenemos que tomar en cuenta esa sociología, la epistemología y su relación con la sociología. Debemos tomar en cuenta el racionalismo. Mira, René Descartes decía que mencionaba que el conocimiento se adquiere mediante la razón. Es decir, todo debe ser de manera lógica y debe tener una explicación científica. ¿Será que nosotros como educadores lo tomamos en cuenta a René Descartes? ¿Hacemos eso? ¿O solo damos? El empirismo. David Hume decía, el conocimiento se adquiere mediante la experimentación, es decir, todo conocimiento proviene de nuestros sentidos. Entonces, tomo a René, tomo a David, todos ellos lo aplicamos. El intelectualismo, Hess, en 1999 decía que el conocimiento proviene de la experiencia y la razón. Los dos juntos arriba, racionalismo y empirismo. Pero el a priorismo, Hess también decía, el conocimiento de nuestra mente tiene elementos que son independientes de nuestra experiencia y el factor cognoscitivo proviene de la razón y no de la experiencia. Entonces ellos tenían su manera de ver el conocimiento. ¿Cómo lo vemos nosotros cuando enseñamos? Doctora, disculpe, Luis todo lo, Rafael, caramba, dígame. todo lo que se maneja y lo que acaba de expresar, eso uno lo maneja dentro de la epistemología. Y Ajá. ellos, o sea, son posiciones de pensamiento y Ujú. conocimiento que se viene manejando desde hace mucho. Hay personas que miramos, hay conocimientos a priori y conocimientos a posteriori. Los conocimientos a priori normalmente son con los que uno llega a determinar cierta situación. Y muchas veces nosotros esos conocimientos a priori, cuando estamos en una clase del educando o del niño o el joven, porque yo trabajo en bachillerato, se, a veces están equivocados y ahí es donde uno entra a interactuar con ellos y a sacarlos del posible error, como nos decía también esos grandes pensadores como Sócrates, que decía que Ujú. mediante la mayéutica uno mismo llegaba a la razón y a resolver la pregunta o el problema que uno podía tener. Exacto. Entonces, dentro de los conocimientos, hay una gran variedad de conocimientos y no, o sea, el hecho de que no esté de acuerdo con nosotros no quiere decir que el conocimiento no sea válido, porque en diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes grupos sociales, los conocimientos son diferentes o no son los mismos que nosotros compartimos. Miren lo que sucede Claro, acá en Colombia. claro. Los grupos rurales, los grupos del campo, tienen unos conocimientos diferentes a los que manejamos los que vivimos en ciudades. Y las ciudades intermedias o pequeñas lo tienen completamente diferente a las que manejan las grandes urbes como Bogotá, Medellín, Cali, etcétera. Eso hay que mirar ese punto de vista. Mira, excelente. Mira, Luis, es importante, o sea, el conocimiento. Tenemos que estar claros realmente qué es lo que queremos nosotros como docentes, como formadores, ¿sí? Como aquellos que estamos formando, cómo vemos el conocimiento, qué hacemos con el niño. Le tomamos en cuenta la experiencia de él, le tomamos en cuenta la razón, le tomamos en cuenta qué elementos de manera independiente, quién es. Todo eso tenemos que hacerlo. Y ese conocimiento se va adquiriendo. Mira lo que estamos haciendo hoy, amigos, en este nivel. Ese compartir de ideas, por diferentes que sean, independientes que son. Entonces uno va evolucionando.
Porque Watts, sociólogo, en 1984 afirma que el conocimiento, que el mecanismo es el mecanismo más importante para el ser humano, porque de esa manera va llevando la evolución y que esa evolución del conocimiento es constante, tú lo decías, y que además ese constante o esa constante nos lleva también al cambio en el tiempo, ¿verdad que sí? Nos lleva al cambio, nos lleva a esa evolución, toma un camino nuevo. Y entonces ese camino nuevo, usted con la razón dice, planifico, anticipo, construyo el futuro. Uno va construyendo el futuro en presente. Entonces, todos esos niveles van desarrollando, siempre nuevos, los niveles evolucionan tanto que son superiores en el proceso y se vuelve más multidimensional y lo más importante, más humanizado, más humanizado. Bueno, mis queridos amigos, ya me están diciendo que terminó la hora y que tengo que decirles hasta luego. De ver, sí, señor. Entonces, hemos compartido un ratico, ya les di, vendrá un segundo encuentro pautado la próxima semana, les coloco la tarea